Hola, vamos a hablar sobre materiales con memoria de forma. Estos son aquellos que se pueden someter a grandes temperaturas o que también su mayor cualidad, o por lo que se le conoce o se usa mucho, es porque pueden cambiar su forma original, pero pueden volver a ella. Y igual esto tiene que ver con los cambios de temperatura. Pero a continuación les vamos a hablar sobre lo que son ya sus cualidades físicas y químicas. A continuación, un pequeño resumen sobre las propiedades físicas y químicas de estos polímeros con memoria de forma. Tienen una temperatura de transición, la cual puede ser transición vítrea o temperatura de fusión, donde recuperan su forma original. Pueden deformarse desde un 200 hasta un 500% de su longitud original y poder volver a su normalidad. Esto depende de su estructura química y física. Algunos responden con luz UV o otros con campos magnéticos. Su estructura molecular está hecha a base de dos fases. La fase fija, que es la que mantiene la forma, y esta está hecha a base de enlaces covalentes y enlaces físicos. Y la fase 2, que es la reversible, que esta es la que hace que ocurra el cambio de la deformación y la recuperación de la forma. Y esta está hecha a base de enlaces flexibles que se activan con estímulos. Algunos son biodegradables, los cuales son ocupados en biomedicina, mientras que otros son altamente estables y estos son ocupados en aplicaciones industriales. Composición y estructura de los materiales con memoria. Número 1. Aleaciones con memoria de forma. Son materiales metálicos que pueden recordar su forma original tras deformarse. Su composición más común incluye nitinol, aleación de níquel y titanio, la más utilizada por su biocompatibilidad y resistencia a la corrosión. Aleaciones de cobre, menos costosas pero con menor estabilidad térmica. Aleaciones de hierro, usadas en ingeniería civil por su alta resistencia. La estructura de estas aleaciones permite dos fases. Martensita, baja temperatura, estructura deformable. Austenita, alta temperatura, estructura rígida. El cambio entre estas fases permite la recuperación de forma. Número 2. Polímeros con memoria de forma. Son macromoléculas con enlaces que responden a estímulos térmicos eléctricos o lumínicos. Ejemplos comunes: poliuretanos, poliestirenos, acrilatos y epóxicos. Estructura química. Contienen segmentos duros, estructurales, y segmentos blandos, responsables del cambio de forma. El papel de la mujer en el desarrollo de materiales con memoria. María Forsyth, pionera en polímeros, conductores y materiales con memoria para baterías avanzadas. Lina Sarangui, investigadora en materiales inteligentes con aplicaciones en medicina y biotecnología. Stephanie Nolek, aunque no trabajó directamente en materiales con memoria, su descubrimiento en K. Black impulsó el desarrollo de polímeros avanzados. Los materiales con memoria de forma se aplican en diversos campos. Por ejemplo, en la medicina se usa para el enderezamiento dental, uniones de fracturas óseas, stents para implantes coronarios, guías de catéter, dispositivos de colocación de stents, fármacos, guías o agujas de biopsia. En la robótica se usa para actuadores termomecánicos, simular la acción de los tendones humanos. En la aeroespacial sirve para los cohetes espaciales, sondas espaciales, sistemas de despliegue de paneles solares para satélites. Óptica sirve para las monturas de gafas. En la mecánica sirve para la versatilidad de usos en la mecánica y en la industria en general. Otros usos son los sujetadores con aros, la ropa y calzado, juguetes adhesivos y empaquetamiento. Los materiales con memoria de forma pueden recordar una forma previamente establecida, incluso después de sufrir deformaciones. Lo más utilizado son la naturaleza metálica, como el nitinol,
que es la aleación de níquel y titanio, aunque también existen materiales plásticos con memoria de forma. Los materiales con memoria de forma tienen ventajas como su adaptabilidad, durabilidad y eficiencia energética. Sin embargo, también pueden tener desventajas como un alto costo de producción. Las ventajas que tenemos son adaptables, son duraderos, son eficientes energéticamente, pueden recordar su forma original, pueden ser utilizados en aplicaciones médicas, pueden ser utilizados en aplicaciones aeroespaciales y pueden ser utilizados en objetos de uso cotidiano. Las desventajas que tenemos es que pueden tener un alto costo de producción y pueden tener desafíos para integrarlos en sistemas existentes. Vamos con una parte de la historia de esto, que es desde 1930, que se vio que, por ejemplo, que el oro laminado se podía como que moldear, o se podía como... se encontraban estas características de estos materiales de memoria, entonces que se podía ir adaptando a lo que se necesitara, pero no se usó como tal en esos momentos, no fue como que algo que se llevara como que a cabo en esos momentos, o que la gente usara en esos momentos o lo viera así, sino que ya fue hasta después. Después de esto, en 1940 se empezó a usar como que, bueno, se introdujo el memory foam, o esta palabra, no como lo que conocemos hoy en día, pero pues sí se empezó a llamar así, de esa manera, a otra cosa o algo parecido. Ya después de 1960 hay dos partes. La primera es sobre cómo se empezó a usar, cómo aplicar, que fue la invención, por ejemplo, del níquel y del titanio, que se juntaron y se hicieron algo llamado nitinol, que fue en 1959. Después, en 1960, hubo una persona que se llamaba Charles Yost, que trabajaba para la NASA. Entonces, aquí se empezaron a ver como que varias cosas, varias necesidades que tenía la NASA y como que la industria aeroespacial en ese momento, que fue cómo reducir el impacto, por ejemplo, de algunas cosas, por ejemplo, de los asientos de los pilotos al vacío al momento de estar en naves y eso. Obviamente momentos que eran como que muy abruptos y que querían como que sí, o sea, frenar o que fuera menos el impacto de eso. Entonces fue que se empezaron a crear como que cosas de ese material, que del memory foam, que pues sí es un material que es más fácil de usar, que reduce mucho el impacto, ya que pues sí lo frena como que así, pero no es como que te lastime, o que pues sí se va adaptando. Por ejemplo, si hay un impacto fuerte, pues se va a adaptar como que a eso. Entonces fue como que esas dos partes, como que la parte del lado más químico y del otro que es como que un uso más real en ese momento, que pues ayudó mucho. Ahora, en la parte socioeconómica, se puede segmentar por varias cosas, o sea, por ejemplo, el tipo de aleación, los polímeros, las aplicaciones o las industrias que hay, pero pues sí vamos a hablar como que más en general. Y si es que se espera que, por ejemplo, en los próximos años crezca una tasa anual como de hasta el 10%, o sea que es muy muy grande. Y bueno, por acá voy a poner una imagen, no sé en qué parte de la dos, pero sobre una gráfica que representa eso, como en 2029 a comparación de 2024 va a crecer mucho esto, y esto se debe como que a muchas cosas. Por ejemplo, a eso de la industria aeroespacial, que pues sí se ocupa, por ejemplo, digo, como en los sillones o en eso, pero también como que en la parte de los metales o de todas estas partes que ocupan la aleación o todo eso. Entonces pues sí, o sea, como que está muy presente ahí, y que pues estos años ha sido como que más grande. Otra de las industrias que pues sí puede ser como que otra de las industrias que va como que más creciendo y que se ocupa muchísimo es en la industria farmacéutica y en la sanitaria, ya que pues por las propiedades que tiene y la biocompatibilidad que tiene,
como que se usa demasiado, y esto lleva a que, por ejemplo, en América del Norte sea como que la mayor consumidora que hay actualmente, o sea, donde más ocupa este tipo de materiales, que de hecho, por ejemplo, estos audífonos también tienen memory foam, que es como ocupan las esponjas, que espero que les enseñe, no me van a escuchar, pero pues para enseñarles. Ajá, que pues es para, en este caso, para los oídos, o sea, para que se adapte también como que la cabeza y a los oídos, entonces pues que sea más cómodo. Pero bueno, ajá, bueno, sigamos. Ajá, y por ejemplo América del Norte lo está usando mucho en eso, en la industria de la farmacéutica y de lo médico en general y de lo sanitario. Y por ejemplo en México y en Canadá existe un gran mercado, una gran importancia, y va a crecer mucho más en la parte socioeconómica por esto mismo, porque se está ocupando mucho en esa parte del sector de la salud. Entonces como ya vieron que puede funcionar, lo están trayendo a otras partes del mundo o lo están ocupando en esa parte. También pues la producción de carros es un lugar donde se ocupa mucho, o sea, hay demasiadas partes donde se ocupa, que está haciendo que esa parte socioeconómica o esa parte más financiera crezca demasiado. Pero también tiene esos factores que son menos bonitos o menos padres de ver. Por ejemplo, es que al ser materiales sintéticos no ayudan mucho, o sea, a la parte de lo ambiental. No es como que tengan un gran sustento para que sean muy útiles. O sea, muchas veces en donde sí, o sea, ayudan mucho, pero los terminan tirando o así. O sea, como que no hay como que gran utilidad que le encuentran algunas personas. También el uso de químicos, tiene muchos químicos en estas partes, o sea, de los procesos. Y también que muchos de ellos, la gran mayoría, no son biodegradables. Entonces por esto mismo terminan en los mares y en eso, y pues terminan contaminando mucho. Pero a grandes rasgos es eso.